Listo. Ya. Listo. Buenos días, gracias por su asistencia. Damos inicio a la audiencia de asignación de riesgos dentro del proceso licitatorio para dar en concesión la implementación y operación del sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Bogotá. Audiencia prevista legalmente y dentro de los pliegos de condiciones que rigen esta licitación. Procederemos si ustedes así lo manifiestan a la presentación de los riesgos. En este punto, teniendo en cuenta que la identificación y la distribución de riesgos ya fue publicada en el SECOV, quisiéramos preguntar a ustedes si consideran necesario que se haga la presentación de este punto o si procedemos a darles a ustedes el espacio para que hagan sus preguntas, manifiesten las inquietudes que tengan respecto al tema. Entonces quisiera saber si ustedes consideran necesario, no obstante estar publicada la correspondiente, que se presente en el curso de esta audiencia. ¿Qué consideran? Sería conveniente y como no son muchos que tome mucho tiempo una revisada. Bueno, bien. Entonces le doy la palabra a la doctora Carolina Quintero para que haga la presentación. Muy buenos días. De conformidad con lo que ya manifestó la doctora Clara, directora de Asunto Legal, vamos entonces a proceder a establecer la primera descripción, a observar con ustedes la matriz de riesgo. La descripción del primer riesgo: variación en la tasa de cambio cuando el valor de la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano varía en cualquier sentido. Consecuencia de la ocurrencia del evento: costos del capital, CAPEX, difieren de los esperados y los ingresos del OPEX no son los sujetos a este tipo de riesgos, dado que los ingresos son principalmente en moneda corriente. Evaluación del riesgo posible, valoración 3, evaluación moderado. Valoración 3 se asigna al contratista. Tratamiento o controles implementados. El concesionario deberá negociar las tasas de cambio de manera que tanto el proveedor como el comprador distribuyan el riesgo por cambios en tasa de cambio monetario. Perdón, voy a sentarme para más cerca del computador. Probabilidad 2, impacto 2, valoración del riesgo 4. ¿Afecta la ejecución del contrato? No. Responsable por implementar la medida, el tratamiento, el concesionario. Fecha estimada en que se incoa el tratamiento al momento de adquirir los equipos a proveedores, es decir, en la etapa de implementación. Fecha estimada en que se completa el tratamiento, contrato de compra. ¿Cómo se realiza el monitoreo o verificación de compra de contrato de compra? Periodicidad: una vez, en el momento de la implementación. Valoración del riesgo 6, categoría riesgo alto. Explicación del impacto: costos de capital, CAPEX, difieren, se le da el mismo de una explicación del impacto dada anteriormente. Creo que aquí se repiten datos que ya hemos dicho. Sobre este riesgo, ¿alguno de los presentes tiene alguna observación? Siguiente riesgo: problemas de liquidez por parte del contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento: los problemas de liquidez para garantizar la implementación del sistema generados por la prohibición de la norma de recibir retribuciones hasta tanto no opere la totalidad del proyecto. Evaluación raro. Valoración 1, evaluación moderada.
Valoración 3. Tratamiento. Se asigna al contratista y el tratamiento de ese concesionario deberá garantizar que cuenta con flujo de caja y capital de trabajo necesario para implementar las zonas obligatorias del concesionario sin recibir retribución alguna hasta tanto las mismas entren en operación. Yo pienso que podemos dejarlo hasta el tratamiento y ustedes lo revisarán. Igual, independientemente de que se abra este espacio para la observación de la matriz de riesgo, ustedes pueden agregar sus observaciones en cualquier momento de acuerdo a lo estimado dentro del cronograma del proceso. ¿Sobre este riesgo alguien tiene alguna observación? Muy chiquito, de forma generados por la prohibición de la norma, que tal vez es un rezago todavía de estar pensando en la ley 1508. Sí. Pues sobre esto vamos a hacer el ajuste correspondiente respecto del riesgo 2. Igual también habría que tener en cuenta que ahora se está permitiendo la entrada en operación parcial. Entonces ese riesgo se va a ajustar. Riesgo 3. Valoración de los costos e inversiones de capital operativo durante la ejecución del contrato, cuando el proveedor varíe los costos y los insumos del contratista. Consecuencia del riesgo del evento. Costos de capital CAPEX y operación OPEX difieren de los esperados y el concesionario corre un riesgo de no cierre financiero. Se asigna al contratista y el tratamiento, la medida implementada que debe implementar el concesionario de tratamiento es que deberá garantizar por medio de sus contratos con los diferentes proveedores que los costos de sus insumos permanezcan con sumas fijas, independientemente del tiempo en que se implemente el proyecto. ¿Alguna observación? Siguiente riesgo: huelga, paro o motín asonada que pueda alterar, modificar o reducir la utilización del sistema de forma total o permanente. Consecuencia: se ve afectada la operación del sistema y la integridad de los elementos del sistema de bicicleta pública. Se asigna a la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad debe solicitar el acompañamiento de la policía para proteger los elementos que conforman el sistema de bicicleta pública. En caso de presentarse cualquier evento que altere el orden público, la Secretaría solicitará a la policía proteger a los ciclousuarios para que logren aproximarse de manera segura a las cicloestaciones e informar si se requiere restringir el uso del sistema. El concesionario deberá desactivar dichas estaciones para que no se atiendan ciclosuarios durante dichos eventos. Bancarización. ¿Sobre ese riesgo hay una observación? Bancarización. Díganme. Qué pena con usted, le voy a pasar el micrófono porque es que el audio de las audiencias, como ustedes han podido ver, no resulta muy bien. Gracias. Alejandro Atuesta de García. Con ese riesgo la pregunta es hasta dónde incluye esto, hasta dónde va esa cobertura, porque entiendo el riesgo se le está asignando a la Secretaría y uno piensa, por ejemplo, en la zona 1, que es una zona donde permanentemente se hacen marchas, etcétera, que lo vemos cada vez que se hace una marcha que acaban con bienes públicos y privados. Ahí se habla, digamos, de integridad de los elementos del sistema de bicicletas públicas. Entonces, la pregunta es si en un evento de eso, si en las marchas que al final terminan en desórdenes o son afectadas, digamos, por acciones de vandalismo, se llegan a dañar las cicloestaciones, etcétera, ¿ese riesgo se está cubriendo acá? ¿O eso hace parte de vandalismo y entonces es un riesgo asignado al concesionario? En este momento vamos a proceder a recibir todas las observaciones y sus observaciones van a ser contestadas pues, de conformidad con el tiempo. Entonces, las dos que he formulado obviamente van a ser tenidas en cuenta. Riesgo de bancarización: tasa baja que marginalice la población sin recursos. Consecuencia: la demanda es menor a la esperada, afectando así los ingresos operacionales por cobro de membresías. Se asigna al contratista y la medida de tratamiento es: el contratista deberá asociarse
o buscar alianzas con entidades bancarias con o sin franquicia con el fin de ofrecer productos bancarios especiales para la utilización del sistema. Se debe ofrecer una tarjeta de crédito con un monto mínimo equivalente al depósito que cada usuario debe tener como garantía para utilizar el sistema. ¿Sobre este riesgo alguna inquietud? Siguiente. Retrasos en la implementación cuando el sistema no puede implementarse según el cronograma acordado por el concesionario. Retrasos en la implementación implican un mayor costo para la implementación total para el privado, dado que está multado de acuerdo con la cláusula 33, garantía de las obligaciones derivadas de la propuesta. Adicionalmente, el tiempo de personal del concesionario dedicado a la planeación e implementación del proyecto se aumenta. Se asigna al contratista tratamiento, seguimiento riguroso del plan de trabajo propuesto, estableciendo puntos de control que permitan detectar oportunamente retrasos y generar con la debida anticipación planes de contingencia que incluyan mayor personal o recursos para cumplir con los tiempos previstos. ¿Alguna observación? Sí. Digamos que, pues, leyendo lo que está, como está anunciado el riesgo, entonces una cosa es que un retraso se puede deber, puede tener distintas causas. Entonces yo creería que el riesgo tiene que diferenciarse dependiendo de cuál sea la causa que genere ese retraso. Porque evidentemente si esto es por falta de recursos del concesionario, pues estaríamos hablando de un incumplimiento, ¿sí? Pero si la razón para que la implementación se demore es que las entidades se demoran en dar los permisos para instalación de las subestaciones, que suceden situaciones de fuerza mayor, casos fortuitos, etcétera, probablemente la solución, pues, jurídicamente debería ser distinta. Entonces, una cosa es el incumplimiento, que efectivamente que debería generar una multa, pero si la causa es no controlable de alguna manera por el concesionario, porque depende de un tercero, porque es un hecho de fuerza mayor, caso fortuito, pues evidentemente debería tener un tratamiento distinto. Lo otro es que en la descripción que se hace ahí, cuando hablan de la consecuencia de la ocurrencia del evento, la segunda columna, me da la impresión de que al referirse a la garantía de obligaciones derivadas de la propuesta está todavía pensando en lo que había en el borrador de pliegos, donde se iba a tener como uno de los criterios de evaluación de la propuesta la entrega, el menor tiempo de implementación, lo que hoy ya no sucede. Entonces creo que esa referencia a la cláusula 33, para que lo revisen, porque creo que hoy se equivoca. Siguiente riesgo. Pérdida de la flota, altos porcentajes de robos de bicicletas que afecten el equilibrio financiero del proyecto. Consecuencia, costos de capital CAPEX difieren de los esperados. Se asigna al contratista y el tratamiento. Se deben tener dispositivos de rastreo de las bicicletas con el fin de determinar sus últimos lugares visitados en un intervalo de tiempo definido por el concesionario. Y se debe garantizar la existencia de líneas telefónicas de reporte de emergencias, conectando a los usuarios con el centro de control operacional. Contar con cobertura suficiente a través de pólizas de seguros, promover mecanismos de comunicación directa con la Policía Nacional. ¿Alguna observación sobre este riesgo? Se entiende aceptado. Riesgo de demanda. Siguiente riesgo. Pérdida de demanda por deficiencias en la comunicación, educación e información a los usuarios y no usuarios acerca del sistema, desinterés en el mismo. La demanda, consecuencia, la demanda es menor de la esperada, afectando así los ingresos operacionales por cobro por membresías. Se asigna al contratista y la medida de tratamiento es campañas de promoción del sistema de bicicleta pública. El sistema de bicicleta pública debe contener información clara y precisa acerca de cómo se debe utilizar el sistema, cuáles son las normas de tránsito que aplican a los ciclousuarios y cuál debe ser su comportamiento en vía, entre otros, disponibles tanto en la página web del sistema como en los medios impresos, a manera de folletos para lograr una difusión masiva que garantice el entendimiento e interés del sistema público de bicicleta. ¿Alguna observación sobre este riesgo? ¿Por qué se trata como un riesgo menor? La evaluación. El impacto de que el sistema tenga una baja demanda, pues esta es tal vez la principal
fuente de ingresos del proyecto. Supongo, pues no he visto un modelo financiero, pero pues probablemente buena parte de los ingresos del concesionario van a depender finalmente de cuántos pasajeros utilicen el sistema. Entonces, porque si me llama la atención, pues lo evalúan como un riesgo menor, pues una evaluación más baja. De acuerdo. Siguiente riesgo. Riesgo de insuficiencia de ingresos del distrito, cuando el contratista no pueda recibir la contraprestación económica a cargo de la Secretaría porque no estén disponibles los recursos o, estén destinados a otros proyectos con prioridades diferentes. Consecuencia, el distrito no paga la contraprestación establecida en la cláusula 11 literal C del contrato y el concesionario debe buscar otras fuentes de ingreso. Se asigna a la Secretaría Distrital de Movilidad y el tratamiento se debe garantizar vía contrato de concesión que los recursos de contraprestación económica a cargo de la Secretaría estarán disponibles y serán destinados a la implementación del proyecto. Para ello se deberá contar con un CDP que ampare la obligación desde el momento de la apertura del proceso de observación. ¿Alguna observación sobre este riesgo? ¿Se entiende aceptado entonces? Siguiente. Ingresos operacionales suficientes por baja demanda del servicio. La demanda es menor a la esperada, afectando así los ingresos operacionales por cobro de membresías. Igual la observación. ¿De la evaluación? Sí, de la evaluación. O sea, dice que es improbable y moderado. Y la medida de tratamiento se asigna al contratista. Se deben realizar campañas de promoción y contar con indicadores en los cuales se lleve registro de nuevas membresías adquiridas en un intervalo corto de tiempo definido por el concesionario, donde se logre medir el incremento de la demanda o en caso tal que el incremento no se presente, el concesionario debe tomar medidas respecto de la relocalización de las prestaciones o cierre temporal de las mismas, autorizados previamente por la SDE, por la Secretaría. Aparte de la observación que hace el jefe de control interno de la entidad sobre este tema, ¿alguna otra observación? Ingresos no operacionales suficientes. El efecto puede ser que el concesionario no logre los ingresos por publicidad o patrocinio estimados por él y requiere ingresos adicionales de otras fuentes. Se evalúa como posible el impacto mayor y se asigna al contratista. El tratamiento, el concesionario deberá asegurar que sus alianzas comerciales le permitan obtener financiación para ejecutar el contrato durante todo el plazo pactado. ¿Alguna observación sobre este riesgo? Se entiende aceptado. Siguiente riesgo. Expedición de normas que establezcan nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del proceso del presente proceso licitatorio. Consecuencia, obligación del concesionario de pagar impuestos no previstos en su modelo financiero al momento de presentar su oferta. Evaluación improbable, valoración 2, evaluación del impacto moderado, valoración del impacto 3, se asigna al contratista. Medida de tratamiento no aplica. ¿Alguna observación sobre este riesgo? Es improbable. Cortas de una reforma tributaria y de año ante otra. Y estamos haciendo reformas tributarias todos los años. Bien, modificación o expedición de normas que establezcan procedimientos más rigurosos para la obtención de permisos y licencias necesarios para la ejecución de obras del contrato. Consecuencia, posible retraso en el cronograma y mayores costos para tramitar y obtener permisos y licencias requeridos. Evaluación de la probabilidad improbable, valoración 2, evaluación del impacto moderado, valoración del impacto 3, se asigna al contratista. Medida de tratamiento no aplica. ¿Alguna observación? Se entiende aceptado entonces. Expedición de normas ambientales que establezcan restricciones a la publicidad exterior y en bicicletas.
Consecuencia, expedición de normas ambientales que establezcan restricciones a la publicidad exterior en bicicletas. Probabilidad improbable, valoración 2, evaluación del impacto moderado, valoración del impacto 3, asignado al contratista y no aplica medida de tratamiento. ¿Alguna observación sobre este riesgo? Sí. Parece que ahí la consecuencia no es esa. Está la destrucción, pero la destrucción no es lo mismo que la consecuencia. Creo que la consecuencia es diferente. Tendría también una observación y es, pues, entiendo si esto es una norma que se expide a nivel nacional, etcétera, pues uno puede decir, listo, esto es como la norma general. Pero si estas son normas locales que se expiden en Bogotá, donde se ponen ese tipo de restricciones, el tratamiento tendría que ser distinto. Esto es un típico hecho del príncipe que afecta específicamente a este contrato, no a la totalidad de la población. Luego, ahí claramente, ese es un riesgo que no podría ser asignado al concesionario. Es decir, no tiene mucho sentido que la ciudad saque un proceso de esto diciendo, vamos a hacer un proceso de sistema de bicicletas públicas cuya una de sus principales fuentes de ingreso es la publicidad que se va a hacer en las ciclizaciones y con las bicicletas, etcétera, y que mañana me lo confirman. No si es una norma local, no puede ser. O sea, lo que usted propone es que se haga la diferenciación entre una norma nacional y una norma distrital y se le completamente distinto. Creo que eso es uno. Y dos, que quien expide la norma, si es a nivel local, pues es el mismo distrito a través de la secretaría correspondiente. ¿Sí? Entonces, pues el tema es que, pues, como contratista no tenemos mayor injerencia en las decisiones políticas que pueda gestionar, digamos, el distrito al respecto de estos temas. ¿Sí? Sí lo tiene el distrito. ¿Sí? Entonces, el distrito al analizar y al entregar esto en operación a un tercero privado, pues debe considerar que en el futuro pues no surjan normas que vayan en contravía de ellos, porque ya está adaptado en el contrato. El siguiente riesgo. Un terremoto inhabilita la operación normal del sistema debido al colapso de infraestructura vial. La consecuencia, el efecto probable de que el sistema deje de percibir ingresos por la adquisición de membresías, especialmente aquellas de temporalidad corta, un mes, una semana, un día, durante el periodo de afectación por el desastre natural. Adicionalmente, es posible que la infraestructura del sistema sufra daños, lo cual deberá ser reparado, por ejemplo, situaciones donde objetos caigan encima de las mismas. Probabilidad, raro, evaluación de la probabilidad 1, evaluación del impacto moderado, valoración del impacto 2, se asigna al contratista. El concesionario, tratamiento. El concesionario deberá adquirir cobertura sobre desastres naturales dentro de sus pólizas de seguro, incluyendo la posibilidad de daños materiales a la infraestructura y equipamiento, además de los ingresos dejados de percibir. De acuerdo con el contrato, el concesionario debe asegurar la infraestructura con los mecanismos que ofrece el mercado asegurador, entre los cuales existen pólizas que amparan terremotos. ¿Sobre esta alguna observación? Sí, o sea, ese tema de pólizas en caso de desastres son muy costosas, ¿sí? Y más que esto va a estar en vía pública, ¿sí? Los costos de ese tipo de pólizas bajo esas condiciones son muy elevados, ¿sí? Entonces, posiblemente incluso muchas aseguradoras se nieguen a asegurar ese tipo de bienes. No creo que la medida de mitigación sea a través de una póliza de acuerdo a lo que hemos nosotros evaluado en el mercado. ¿Sí? Y si no sobrebordan, digamos, los costos que uno podría estimar para este tipo de servicios a través de aseguradoras. 18. No se identifican riesgos ambientales. 19. El cambio de los elementos del sistema de bicicleta pública durante la ejecución del contrato por parte del contratista genera un riesgo de compatibilidad tecnológica del sistema de bicicleta pública en su conjunto.
Consecuencia, es probable que en este caso se requiera comprar nuevos equipos o realizar ajustes de la plataforma tecnológica para garantizar compatibilidad. Probabilidad, raro. Valoración 1, evaluación del impacto menor, valoración del impacto 3, se asigna al contratista y la medida de mitigaciones. El contratista deberá contar desde un principio con elementos que garanticen la integración al sistema y su plataforma tecnológica, de manera que se garantice su total compatibilidad. Si desea modificarlos, deberá realizar los estudios suficientes y contar con recursos necesarios para realizar las adaptaciones tecnológicas al sistema. ¿Alguna observación ese riesgo? Sí, te lo puedes devolver a la... ¿A qué punto? a la medida. Al comienzo que quedas. El cambio de los elementos del sistema de bicicleta pública durante la ejecución del contrato por parte del contratista genera un riesgo de compatibilidad tecnológica del sistema de bicicleta pública en su conjunto. Pues no veo que sea un riesgo en la medida de que esto no va a estar integrado con el sistema integrado de transporte, ¿sí? Entonces, pues, el cambio que el contratista pueda realizar no debe afectar, digamos, la operación más que el mismo proyecto, ¿sí? Y si se va a hacer un cambio, me imagino que será planeado y será con base en mejorar el sistema y el servicio, ¿sí? ¿Verdad? No considero que sea un vería riesgo. eso como un riesgo realmente, pues. Sería un riesgo si tuviéramos que integrarnos con un tercero o con el sistema integrado de transporte. Y si esa es la situación, obviamente ese riesgo sí hay que considerarlo y bastante, ¿sí? Igual, los cambios que se llegan a realizar tienen que ser consensuados según lo que establecen los pliegos. Igual el tema de la integración con el SIT ya ha sido bastante, digamos que ya ha sido ampliamente aclarado por parte de la entidad, tanto en las respuestas a las observaciones. De hecho, se incluyó una cláusula en el contrato en el que se establece que efectivamente no va a haber una integración del sistema de bicicleta público a nivel tarifario, desde el punto de vista de la operatividad, para garantizar la intermodalidad, pero desde el punto de vista tarifario está descartado. Sí, por eso. Se va a valorar la observación. El riesgo 20 y el último, descripción. En caso de que el distrito requiera una integración tecnológica que el sistema integrado de recaudo y control del SITP, sí se presenta el riesgo de incompatibilidad tecnológica de los vectores de ambos sistemas. Bueno, Porque se hay que descartarlo por lo que sí, por lo que presenta trabajo. Entonces, este es el último riesgo. De acuerdo a lo ya dicho por la Directora de Asuntos Legales, ya recogimos las observaciones que ustedes tienen referidas a la matriz de riesgos, la respuesta de las mismas de conformidad con el cronograma del pliego de condiciones. ¿Alguno de ustedes, de los presentes, tiene observaciones ya no a la matriz de riesgos, sino al pliego de condiciones, sus anexos, que quiera manifestar el día de hoy? Una pregunta puntual en el anexo 1. Numeral 1.22. Gracias. En el anexo 1, numeral 1.22, dice: las características de implementación del sistema de bicicletas públicas en cada zona deben ser cumplidas por el concesionario y se describen a continuación. Número de bicicletas implementadas será especificado por el concesionario como parte de su propuesta. Después dice lo mismo: número de cicloestaciones. El número de cicloestaciones deberá ser especificado por el concesionario como parte de su propuesta. Yo entiendo que esto no tiene que ir incluido en la propuesta, sino que esto es parte del programa
plan, digamos, que se debe presentar una vez iniciada la ejecución del contrato. De pronto, para hacer precisión en esto, esto no es parte de lo que se evalúa en la licitación ni debe ser presentado con la licitación. Sí. Pues si mi entendimiento es correcto. ¿Alguna otra? Buenos días. Buenos días. Resulta que nosotros desafortunadamente no pudimos asistir a la solicitud que inclusive hicimos de la parte financiera, los que estructuraban el negocio financieramente, nos explicaran cómo es que cierra, porque eso no va a cierre. Entonces pedimos que nos mandaran pues copia de la reunión, pero parece que no vino nadie. Vino una fundación, no recuerdo en este momento el nombre de la fundación, se me va a revisar. Vino una fundación y pues con ellos en cabeza de directora de asuntos legales y de ordenadora de gastos se extendió pues, al equipo estructurador de sus observaciones. Ellos hicieron unas claridades. La copia del video de esa audiencia está colgada pues, en YouTube, se colgó un aviso informativo en el que se establece el link donde ustedes pueden tener acceso al video de la audiencia. No lo pudimos ver el video, no sé, pedimos copia de esto, pero no fue posible. Pero queremos hacer una sugerencia. Disculpame, una claridad, ¿ustedes pidieron copia del video? Sí. ¿Por qué no lo disculpen? No, llegó al correo que ya nos llegó pues, la copia de la audiencia. Lo que podemos ver allí es que no se presentó nadie, prácticamente no hubo nada que discutir. Pero a nosotros es posible que nos dé un cierre financiero si la concesión no fuera al tiempo pactado en el pliego, sino a mínimo 10 años. ¿Es posible esto? Pues su observación va a ser tenida en cuenta, no obstante es declarar que la entidad ya, tanto en la primera parte del proceso, cuando estábamos bajo la metodología de la ley 508, y también en este proceso, al amparo de la ley 80 de 1993, se ha analizado esa observación y de acuerdo a lo que, digamos, el modelo financiero de la entidad, el proceso, el negocio pues, de la concesión cierra a 6 años. A nosotros no nos decía si fuera posible estudiar No obstante, va a ser de que fuera a ser a 10 años, fuera como mínimo. Va a ser tenida en cuenta y va a ser respondida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación? Señora, una petición que se identifique por favor Gracias. Alejandro Atuesta Garrigues, en el numeral 1.1 del anexo 4, dice que en situaciones se permitirá un espacio principal que podrá ser explotado por solo un anunciante o el patrocinador. Entonces esto es un problema de lenguaje. Digamos, entendemos que es un único espacio publicitario, ¿sí?, donde yo puedo pues, colocar la publicidad, digamos, o vender la publicidad, pero no necesariamente a un único anunciante. O sea, el anunciante es un poco lo que nos confunde en términos de que esto esté implicando una restricción de que solamente le puedo vender ese espacio publicitario a una persona y que no se lo puedo vender a distintos anunciantes. ¿Sí? Entiendo que la restricción va más orientada a que es un único espacio, ¿no? Pero que digamos que la posibilidad de comercializar ese espacio con distintos anunciantes pues, debería estar abierta. En un principio estaba establecido que solamente iba a haber un anunciante o se podía contratar el tema de publicidad con una sola agencia. Eso se cambió y en este momento se ha permitido pues, el número de agencias y patrocinadores que el concesionario estime conveniente, necesario. Entonces toca hacer la aclaración. Sí, o sea, haciendo como un énfasis en lo que acaban de expresar. Mi nombre es Diego Pinzón, vengo de Atatürk S.A. En las respuestas a las observaciones
se indica que efectivamente se pueden colocar varios, pero en el documento final publicado en los anexos muchos de esos cambios no aparecen. Entonces, pues por claridad y para evitar digamos malos entendidos en el futuro, uno sí podría decir que es vinculante lo que se dio la respuesta a lo que publicaron en los pliegos, pero es mejor que quede descrito en los pliegos, porque en últimas es el documento final que será parte del contrato. Al respecto de los temas financieros, pues sí agradezco de verdad que se hubiera podido concretar esa reunión para analizar el tema. Desafortunadamente el tiempo que nos dieron para coordinar con las personas que deberían venir pues fue muy corto. El documento de invitación se publicó a las 5 de la tarde un lunes y la audiencia está programada para el miércoles a las 8 de la mañana. Yo realmente vi el documento el martes como a las 2 de la tarde, que ya era demasiado tarde como para coordinar algún tipo de reunión. Sin embargo, sí quiero poner en consideración que basados en los análisis que hemos hecho, considerando las cifras que son públicas, ¿sí? Y haciendo, digamos, una ingeniería reversa pues para entender cuál es el cierre financiero que la entidad debe tener en su modelo como ejercicio nuestro, ¿sí? Para darle la viabilidad al tema. Encontramos que, o creemos, ¿sí? Los resultados nos da a entender que pues la entidad está tomando como base unos crecimientos y unas operaciones que no se ajustan, digamos, a la idiosincrasia latinoamericana. Están más bien tomando temas de Europa o de Estados Unidos al respecto de los crecimientos que estos sistemas tienen o han tenido y que han sufrido una evolución bastante importante en los últimos 30 años, ¿sí? Entonces, a nosotros nos da que el modelo nos cierra solo si, digamos, en el segundo año de operaciones yo crezco un 100% de las operaciones que tengo en el primer año. En el tercer año tengo que crecer el 50% de lo que yo obtuve en el segundo año. Y eso no se ajusta a la realidad latinoamericana. Los ejemplos de Chile, los ejemplos de México, de Argentina, de Brasil, dice que el crecimiento de las operaciones en el primer año de operaciones, del primero al segundo, es máximo el 20%, 30%, exagerando, ¿sí? Y no un 100% como creemos nosotros que está estructurado el modelo. De ahí que a nosotros no nos cierra el número financiero, ¿sí? Eso es uno. Dos, si bien es cierto, estos sistemas de bicicletas públicas en su gran mayoría se fondean por temas de publicidad, ¿sí? El tema de publicidad no solamente incluye, ¿sí?, el propio sistema de bicicletas públicas, ¿sí? Y eso está visto, digamos, en los proyectos de Europa, ¿sí?, específicamente en los de París, donde el sistema se fondea de toda la publicidad que es delegada en un tercero para toda la ciudad, ¿sí? Y ahí es donde se fondean los recursos de los sistemas para Europa. Y los otros son los patrocinios. Y en los patrocinios, la imagen corporativa del patrocinador está en todo el sistema. Es el caso de Nueva York y es el caso de Río, ¿sí? Pero aquí, digamos, las restricciones de publicidad están dadas y están limitadas porque en el mismo sistema debe haber, ¿sí?, publicidad del sistema como sistema, un nombre propio del sistema de bicicletas públicas y no un nombre del patrocinador. Entonces, las restricciones que tenemos para vender o que hay para vender, ¿sí?, dentro del propio sistema son muy limitadas, donde cualquier patrocinador pues no va a ver atractivo un espacio limitado dentro del sistema para pues hacer los aportes que en teoría, si no son por tarifas, deberían fondearse por estos medios para que el sistema sea rentable, ¿sí?, o que sea atractivo para un inversionista en ese sentido. Entonces yo sí quisiera que por favor consideraran las tasas de crecimiento. Creemos que no tenemos acceso a la información, como les digo, hicimos una ingeniería reversa del número de trayectos que se supone deben hacerse diarios, y haciendo dadas los conocimientos que tuvimos en otros proyectos similares, hicimos la ingeniería reversa para mirar cuántas eran las membresías diarias y cuántas eran las membresías anuales
o mensuales como estaban previstos, y la única forma de que nos da el sistema es con los procedimientos que les estoy diciendo, que son irreales para, digamos, el nivel de bancarización que tenemos aquí en Colombia, el nivel de uso que tenemos de las bicicletas, ¿sí? Y en ese sentido, pues sí, yo queremos manifestarles, como ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, que no nos dan los números, ¿sí? No nos dan los números dados esas tasas de crecimiento. Entonces, queremos que la entidad nuevamente reconsidere la posibilidad de analizar esos números y mirar si están ajustados a una realidad latinoamericana y propiamente cultural de Colombia, o están basados en estadísticas de crecimiento de Estados Unidos o de Europa, que son unas condiciones muy diferentes, ¿sí?, para este tipo de sistemas, donde en esos países llevan más de 30 años intentando implantar estos sistemas, ¿sí?, y han tenido, digamos, esa evolución. Y aquí sería imposible tener en un año un crecimiento como el que ellos han logrado en 30 años. Gracias. Soy John Herrera, de One Single Field, corroborando lo que mencionó el señor. Y en vista de que muchos no pudimos hacer la reunión con los estructuradores, pues queríamos solicitar en este momento la reprogramación de esta reunión para una fecha muy cercana y así poder tratar estos temas del cierre financiero que ahora tenemos muchas dudas al respecto. Vamos a celebrar y se les estará comunicando, les pedimos por favor entonces estar pendientes de las páginas de SECOVI y contratación para efecto de que si se accede a esa solicitud ustedes puedan informarse con tiempo suficiente. ¿Alguien más tiene alguna observación? Sí, en la respuesta número 10 que se dio a las observaciones al borrador de pliego, la pregunta decía: solicitamos mayores aclaraciones por los posibles conflictos con otros contratos publicitarios en el servicio de buses municipales SITP del distrito de Bogotá. La respuesta dice: en el anexo 4 del pliego de condiciones, esta Secretaría estableció las condiciones generales en el tema de publicidad. No obstante, se aclara que es responsabilidad del concesionario verificar que no existan eventuales conflictos con posibles contratos sobre espacio público y publicidad que haya suscrito el distrito y que se encuentren vigentes. Yo creo que, pues digamos, a uno está bien que lo exijan el conocimiento de la ley, porque es una presunción legal, digamos, que todos los ciudadanos la conocemos, pero ya llegar a decir que es responsabilidad del concesionario conocer todos los contratos que pueda haber celebrado el distrito y que puedan tener restricciones en la publicidad del proyecto, pues de verdad es irse a los extremos. Entendería que la administración contrató una estructuración para este proyecto y que probablemente parte del due diligence que hicieron esos estructuradores fue haber revisado cuáles eran esos contratos que imponían que hay limitaciones para poder hacer unas proyecciones financieras razonables. Entonces, pues de verdad, si hay algo más que lo de UCOL, pues por favor díganlo, pónganlo, pero no le pueden transferir esta carga hacia a los proponentes, simplemente decirle como usted mire a ver si hay otros contratos en el distrito, porque pues los concesionarios físicamente, los proponentes no tenemos cómo acceder a toda esa información. Entonces, yo pediría que ahí hubiera un esfuerzo de la administración de decir, mire, es esto lo que hemos visto, y si aparece algo distinto de eso, pues la administración tendrá que asumir la responsabilidad, pero no pueden dejar esa carta abierta, pues como decir, usted mire y haga la tarea a ver cuáles son los contratos que le imponen las restricciones en este caso. Sobre ese particular es importante aclarar, no sé si ustedes ya tuvieron acceso al cuarto de datos virtual que creó la Secretaría para efecto de darles a conocer a ustedes todos los documentos que la Secretaría tuvo, por ejemplo, en el caso del contrato de UCOL, unos conceptos en el caso de DADER, ¿me corriges, del DADER relacionados con el tema de publicidad. No obstante, de nuevo, su respuesta será valorada y respondida internamente. ¿Alguna otra observación por parte del doctor Garín? Yo quisiera un pantallazo del link que ustedes tienen para que ellos accedan al cuarto de datos, para que se gusten, para ver dónde pueden consultar esa información adicional. Sí, lo que pasa es que si es esa, perfecto, es esa. Pero la respuesta cuando le dicen a uno es
no obstante, si aparecen otras cosas es su problema, más o menos, pues es donde uno dice, pues no puede ser. No, claro, si es una norma, pues como digo, la ley presume que yo tengo que conocer las normas que tengo que cumplirlas. Pero si es un contrato que ha celebrado la administración, pues a esa información normalmente uno no tiene acceso. La página de la Secretaría estaba funcionando mucho, nosotros estuvimos 2 días tratando de entrar hasta ayer en la tarde. Ok, entonces de pronto para efecto de mayor claridad, el correo electrónico que ustedes consignaron el día de hoy en la lista de asistencia va a ser enviado entonces el link para que ustedes solamente tengan que cliquear y accedan directamente al cuarto de datos que creó la entidad. No obstante, también hay un cuarto de datos físico, hay un computador habilitado en la Subsecretaría de Política Sectorial dispuesto para que ustedes puedan venir en cualquier momento y puedan copiar o revisar los documentos que se colgaron en el cuarto de datos. Doctora, esto es una petición. Si faltan las instrucciones allá abajo, porque a veces es un tanto complicado para entrar mientras que las niñas verifican eso, entonces que dejen las instrucciones para hacer la consulta. Hay veces, no, es que no contestan en la extensión, entonces los señores no pueden entrar. Me ha ocurrido a mí que ustedes en asuntos legales no contestan y son 10-15 minutos allá abajo esperando y falta una instrucción para que uno pueda acceder a la entidad. Entonces es bastante complejo. Entonces así será. Nos abrió, entonces para el efecto de, como les dijimos, vamos a enviarles el link al correo electrónico. Todos los presentes ya suscribieron el documento de asistencia, la lista de asistencia. ¿Me permite para colocar el correo bien? La lista de asistencia. Acá tenemos otro. Los señores Es declarar que una vez dadas las respuestas a las observaciones por ustedes planteadas respecto a la por parte de la entidad, con las respuestas entenderá pues aceptado el riesgo, igual de las observaciones que ustedes hacen se va a hacer pues un estudio minucioso de la matriz. Siendo entonces las 11:08 de la mañana, se cierra la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de riesgos del proceso 026 de 2014. Agradecemos a ustedes su gentil asistencia y les pedimos entonces que estén pendientes de la página del SECOP y contratación a la vista, a efecto de que si se cita una nueva audiencia del componente financiero, pues ustedes tengan la oportunidad de asistir. Mil gracias. Me regalan por favor los documentos. Algunos consignó las observaciones en el documento, en el formulario. Mil gracias.